Despiden. Y le agradezco que me acompañe esta noche a Nicolás Alvarado, colaborador de Milenio. Su columna Fuera de Registro se publica cada lunes en nuestro diario y en el portal milenio.com. Nicolás, buenas noches. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias por venir. ¿Se acabó la privacidad, Nicolás? Bueno, la privacidad está amenazada hace mucho tiempo por el entorno digital, pero yo creo que nadie puede pensar que Twitter es un entorno privado. Lo diré, les doy un anticipo de mi columna de mañana, en donde hablo de Jimena y hablo de Pedro Salmerón. Pues Twitter no es la sala de la casa de uno. Es decir, las bromas, pues digamos, vienen al caso en un contexto íntimo, y entiendo perfectamente que lo que hizo Jimena fue una broma, no así lo que hizo Pedro Salmerón, pero colocadas en un espacio público, pues son un poco más peligrosas cuando la persona que las profiere tiene un trabajo que implica tener responsabilidad sobre la vida de otras personas, que es el caso de Jimena García. Pues pueden ser leídas, digamos, menos bien, menos en este espíritu poco de camaradería, digamos. Y en tercer lugar, bueno, pues las redes sociales son juguetes peligrosos, digamos, en donde uno se expone de manera importante y que a lo mejor no son para decir todo lo que le pasa a uno por la cabeza. Ahora, ¿creo yo que Jimena García tenga intenciones terroristas? Ninguna. ¿Creo que merezca ser despedida de su empleo? No. Creo que fue pertinente que ofreciera una disculpa, y creo que es pertinente que se le haga una evaluación psicológica, no vaya a ser la de malas, digamos, pero desde luego, pues no me parece que sea una criminal. Me parece que alguien que hizo una broma de muy mal gusto en el espacio equivocado. Así es, Nicolás, tú has escrito, has estudiado mucho este asunto, que es muy reciente, sobre todo porque eres también víctima de este asunto, que no nos lleva más allá de 5 años para acá. Bueno, yo creo que mi caso fue uno de los primeros casos en México de linchamientos en redes sociales. Ahí, por algo que yo no publiqué en redes sociales, yo nunca he tenido redes sociales, ni las tendré, no me interesa ese mundo, pero Milenio las tiene. Milenio reprodujo una columna mía en redes sociales que fue tomada, muy parecido al caso de Pedro Salmerón, una de sus frases fuera de contexto, para presentarme como un personaje homófobo y clasista, cosa que no soy y que creo que mi trayectoria lo sostiene a lo largo de los años. Y a partir de eso, bueno, pues se hizo un escándalo que me llevó a perder mi trabajo en aquel momento también. Creo que fue una de las primeras instancias en donde asistimos a lo que se llama el tren del mame. ¿Qué es el tren del mame? Bueno, es cuando sucede una nota más o menos escandalosa en Twitter. Twitter es muy proclive al tren del mame, mucho más que Instagram o que Facebook, y todo el mundo quiere subirse, todo el mundo quiere opinar, aunque no sepa qué pasó en el origen. Yo creo que mi texto fue muy comentado y poco leído. Creo que el texto de Pedro Salmerón ha sido muy comentado y poco leído. Y creo que el tuit de Jimena García seguramente fue poco visto. Es decir, se hace el comentario sobre el comentario. ¿Por qué se llama el tren del mame? Porque nadie quiere estar abajo de él. Todo el mundo se siente obligado a comentar sobre lo que todo el mundo está comentando, aunque no tenga nada que decir. Y ahí entran también los bots, que son un ingrediente muy importante. Es decir, pues si hay intereses contrarios a la persona que está siendo víctima del linchamiento, pues se le puede invertir un dinerillo al asunto. Si yo soy, no acuso a nadie, especulo, de una aerolínea de la competencia, si yo soy de un grupo político opositor al de la persona que está siendo linchada, pues le puedo echar un dinerillo al asunto y avivar las llamas. Sí, decías al principio, Nicolás, este comentario de esta chica, Jimena, en un auditorio, digamos, que no debe hacerlo. Pero pues eso acaba con el asunto. Esos chistes se dicen en una reunión de cantina ante mucha gente también. Sí, pero no ante, digamos, millones de personas. A lo mejor se dice ante una decena de personas. No necesariamente leíste todo esto. Pero te voy a decir, yo creo que alguna vez leí un muy buen texto en el New York Times, no recuerdo su autora, por desgracia, sobre Twitter, y sobre cómo Twitter nos impone a significar la realidad en el momento mismo en que lo estamos viviendo. ¿Era necesario para Jimena publicar eso en Twitter? Necesitamos publicar todo lo que nos pasa por la cabeza en Twitter. Necesitamos mandar fotos de todo lo que estamos viendo. ¿O hay distintos grados de privacidad y de intimidad? Es una pregunta, digamos, ella está en su derecho de publicarlo, sí, pero la gente está en su derecho de enojarse también, y sin duda pues eso iba a ser una afectación para la empresa en la que trabajaba. ¿Y entonces cómo quedamos? ¿Empates? Pues yo, digamos, lo que creo es que estamos ante un fenómeno que todavía no sabemos manejar como sociedad. Creo que tuiteamos sin pensar de manera muy
frecuente, o tuitean los que tuitean sin pensar de manera muy frecuente. Creo que no hay una etiqueta digital, creo que no tenemos una educación digital y quizás deberíamos de tenerla en el sistema escolar mismo, saber usar las redes sociales y saber para qué son las redes sociales. Y creo que, bueno, pues es un ejercicio en donde se deja ver pues la falta de cultura cívica que tenemos. Es decir, cuando nos volcamos en las redes sociales a linchar a una persona sin entender, sin leer, por puro deporte, por puro estar siguiéndole el juego al de al lado, pues creo que estamos evidenciando un problema de educación cívica en nuestro país que se manifiesta ahí y en muchos otros espacios. ¿Es un caso específico de México, la falta de educación cívica? Bueno, yo creo que es un caso, digamos, señero en México, es decir, creo que está particularmente agravado en México. Sin embargo, dista mucho de ser México el único país en donde suceden estos fenómenos. Los hemos visto en Inglaterra, los hemos visto en Estados Unidos, los hemos visto en muchos otros países, pero creo que México sí tiene, digamos, un problema señalado con el asunto. Para terminar, Nicolás, tu recomendación entonces es no publicar, ni comentar, ni aguantarse los chistes. Fíjate que hay un bonito proverbio francés que es: hay que darle 7 vueltas a la lengua antes de la boca antes de hablar. Yo creo que darle 7 vueltas al dedo antes de pulsar la tecla para tuitear a veces es buena idea. Sobre todo los riesgos ya que estamos viendo, ¿no? Así es. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Buenas noches, muchas gracias.